Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. En verdad que al iniciar el análisis del discurso de doña Laura Chinchilla pronunciado el pasado 1 de mayo, me hubiera sentido más satisfecho si su contenido tuviera más fundamento, pero sin pretender hacer leña del árbol caído del informe de gestión, desafortunadamente no da más allá. He de reconocer la buena crítica o autocrítica que hizo hoy la diputada Cinia Espinosa del Partido de Liberación Nacional, que siendo oficialista hace una serie de reconocimientos de disparidad entre lo que se hizo con el mensaje de doña Laura y la lectura que uno hace de otros documentos. Haré una comparación entre lo ofrecido en campaña y en el gobierno de doña Laura hace 3 años y lo logrado hasta el pasado 1 de mayo. ¿Qué podemos decir de este discurso? La respuesta yo creo que ya Costa Rica la dio, dice basta ya, Costa Rica no quiere más promesas, ya corrieron 3 años del gobierno de la señora Laura Chinchilla y no se vale que en el último año de gobierno vuelvan a ofrecerse enmiendas que no van más allá de las buenas intenciones o en propuestas de nuevas actitudes en su gobierno. Señoras y señores diputados, Costa Rica está cansada de tantas promesas. Lo que se quiere es que el gobierno presente propuestas para resolver la situación económica del país, y Costa Rica también requiere y urge que se resuelva la situación fiscal, ese déficit fiscal que sigue incidiendo en la estabilidad económica. Costa Rica está urgido que se resuelva la situación de corrupción de este gobierno. Costa Rica quiere que se actúe con mano fuerte para que las ineficiencias de la administración pública sea corregida una vez por todas. De tal forma que le devolvamos a las y los costarricenses la confianza y la esperanza de que los esfuerzos que se hacen en la sociedad tienen alguna razón de ser. Hace 3 años, la señora presidenta aspiró a la presidencia de este país con una lista de intenciones. Desafortunadamente fue una seguidilla que se venía dando desde el periodo de la campaña y en la que las y los costarricenses creyeron. Sin embargo, esas mismas gentes y los que no votamos para que ella llegara a ser presidenta, observamos que las buenas intenciones no se han cumplido y es poco o casi nada lo que se ha avanzado para devolverle al pueblo esa esperanza y darle esa tranquilidad y estabilidad que desearía los y las costarricenses. Lo lamentable es que cada vez la gente se desencanta no solo de los partidos políticos, sino de los gobernantes. Y el Partido de Liberación Nacional, posiblemente este tipo de situaciones constituyan una constante, porque ya los veremos en este periodo de pre-campaña haciendo las promesas de salvar a Costa Rica y ofreciéndole a las gentes a cambio de los votos muchas promesas. Es inexplicable, claro, que este pueblo siga siendo engañado, pero también es lamentable que la gente sigan votando cada 4 años por un partido político que con sus promesas y ellos aceptando eso lo que hacen es negarse sus oportunidades. Doña Laura, en su plan de gobierno, asumió el compromiso y ofreció a las y los costarricenses que mantendrían un amplio proceso de diálogo que continuaría durante la campaña y su gobierno por cuanto consideraba que de acuerdo a la historia de Costa Rica se había requerido siempre liderazgo, pero también los acuerdos. Ella también señalaba en ese momento que ante la capacidad de proponer por parte de los diferentes sectores que conforman la sociedad costarricense, su gobierno desarrollaría la capacidad de escuchar y rectificar. Sin embargo, su gobierno ha sido todo lo contrario, o sea, han sido palabras vacías y sin ningún hecho. Llama la atención que el pasado miércoles 1 de mayo se vuelva a prometer diálogo y apertura a un año de conclusión de su gestión. En el plan de gobierno de doña Laura se enfatizó la importancia de la Caja Costarricense de Seguro Social y se señalaba que era uno de los mejores sistemas de salud del continente y uno de los sistemas de pensiones más sólidos y solidarios de todo el hemisferio. En eso lleva razón, pero con relativa verdad.
Es cierto que el régimen de seguridad social liderado por la Caja es solidario, pero no es sólido, ya que debido a una seguidilla de gobiernos poco solidarios, que como el actual, despojaron a la Caja de lo mejor de sí, inventaron planes de escudo insostenibles económicamente, con inversiones poco existentes, poco exitosas y lamentables, colocando a una situación de riesgo el régimen de invalidez, vejez y muerte, que desde hace 2 años la Comisión de Control y Gasto de esta Asamblea y la SUPEN ya habían anunciado que estaba en periodo crítico. Sin embargo, ha sido poco eficiente lo que se ha avanzado en ese sentido. Yo creo que en esta primera evaluación deberíamos decir que el gobierno le ha faltado un liderazgo y una definición de rumbo hacia dónde es que se va a seguir. Decía en su plan de gobierno que habían varias opciones de caminos, entre ellos el camino del individualismo y la indiferencia, que abandona el más profundo ideal de todas y todos los costarricenses. En contraparte, el gobierno prometía contribuir con el bienestar general, tender una mano a nuestras y nuestros compatriotas cuando más lo necesitaran. Al respecto me pregunto, ¿cuál es esa mano que le han tendido a sus compatriotas? ¿Por qué su mala imagen y desprestigio son tan altos que trascienden las fronteras nacionales y ahora todavía se quiere invertir cerca de 300 millones de colones para levantar imagen? En su promesa y compromiso de gobierno también indicaba, abro comillas, combatir la delincuencia sin atacar las causas de la criminalidad es como echar agua en balde sin fondo, cierro comillas. Sin embargo, la pobreza en el país no mejora y por el contrario sigue creciendo. Es decir, su retórica no fue atendida oportunamente por su gobierno y muy por el contrario, quienes deberían tener alguna esperanza son los más expuestos a caer en delincuencia y criminalidad. Tal y como le indica el Estado de la Nación, en Costa Rica 1 de cada 3 niños y adolescentes aún viven en condiciones de pobreza y representan el 45% de la población total pobre de este país. 1 de cada 3 niños, inclusive el Estado de la Nación puntualiza que muchos de esos niños y niñas no pueden siquiera cubrir sus necesidades de alimentación, ni acceder a los servicios básicos de salud, vivienda digna, agua potable y electricidad. Así es como su gobierno ataca las causas de la criminalidad. Alerta el Estado de la Nación sobre un estancamiento que sin variaciones ya alcanzó los 17 años. Y la pobreza extrema que no logra bajar el 6%, más bien subió al 6.4%. Por su parte, la encuesta nacional de hogares mostró que en el 2011 el número de hogares pobres alcanzó los valores más altos desde 1990, con casi 300,000 en pobreza total y 85,557 en pobreza extrema. Ello representa a más de 1 millón de personas pobres y más de 300,000 en pobreza extrema. Así las cosas, doña Laura, queda claro que su retórica y su hablar bonito nada tiene que ver con la realidad. En la promesa de campaña, en el programa Bienestar y Protección de los Más Vulnerables, se comprometió con el Programa Nacional de Cuidado para Niños y Niñas, Personas Adultas Mayores. Sin embargo, la Contraloría señala 3 aspectos. Los centros no cuentan con el personal suficiente. Muchos centros se ubican en lugares que no se catalogan como zonas de alta pobreza. Y tercero, persisten las debilidades en el mecanismo de transferencia de recursos a las asociaciones ligadas a los Ensinay. Todo ello para que el que fue su programa estrella, el que más se cacareó, hoy día esté en las condiciones en que se encuentra. En el programa Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables, se prometió hacer inversiones integrales en 10 cantones rurales y 22 comunidades urbanos marginales para atacar y combatir simultáneamente los problemas de vivienda, entre otros. Sin embargo, en el reciente informe nacional de vivienda de FUPROVI, para el año 2012, el déficit habitacional real en Costa Rica, que tiene que ver tanto con los hogares sin vivienda como con vivienda en mal estado, llegó al 50%, lo cual nos hace ver que las necesidades de vivienda en nuestro país son urgentes de ser atendidas. De casi 1.300.000 hogares, 600.000 hogares costarricenses tienen vivienda en malas condiciones o carecen por completo de una de ellas. Como si fuera poco, en términos reales, el monto total de bonos familiares de vivienda entregados disminuyó con respecto al 2010.
en 1.674.000.000 de colones. Igualmente, para el mismo periodo, el número de casos descendió en 261. En este último año, de total de los bonos distribuidos, el 95.7% respondió a bonos entregados a familias con ingresos entre los 200 y los 400.000 mensuales. Ya termino, señor presidente. Doña Laura, no se puede engañar más a la gente con pura retórica y ningún dato comprobable o positivamente verificable en la realidad. Ojalá que los y las costarricenses entiendan y en febrero de 2014 voten haciendo la diferencia, no por los mismos y las mismas que han hundido en la pobreza a este país, sino por un partido que tenga la capacidad de devolver la esperanza y las oportunidades a un país que tiene las condiciones para ser el primer mundo. A título personal, y seguro estoy que la fracción del Partido Acción Ciudadana en pleno, estamos dispuestos aún así a seguir dándole aporte a su gobierno con tal de que Costa Rica sea la más ganadora. Muchas gracias, señor presidente.